Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Diana Gabriela Lazalde García. Soy estudiante de segundo semestre de la licenciatura en Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. En el siguiente video les hago presentación del examen extraordinario por evidencia de la asignatura Anatomía y Fisiología 1, arrancando precisamente con el propósito de esta, que es identificar y describir la anatomía y fisiología de los aparatos y sistemas cardiovascular, respiratorio y digestivo, en un caso práctico auxiliada de modelos anatómicos. Esto para identificar a su vez sus características estructurales, funciones, componentes y correlación con el funcionamiento del cuerpo humano en condición de salud clínicamente sana. En respuesta al fin básico de esta asignatura, que es cimentar en el estudiante de nutrición los fundamentos teóricos acerca del funcionamiento y la anatomía y fisiología del cuerpo humano que nos ayuden a dar sustento a nuestra práctica profesional una vez insertos en los servicios de salud del sector público o privado. Me permito comenzar dando lectura al planteamiento del caso. Un individuo de 20 años realiza ejercicio aeróbico por 40 minutos y al finalizar ingiere una manzana. A continuación, daré paso a la descripción de las funciones del aparato cardiovascular en apego al caso práctico del que acabo de hacer mención. De entrada, es importante conocer los componentes del sistema cardiovascular, siendo estos la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. Este sistema y la estructura anatómica que compone una mezcla de nutrientes, de agua y oxígeno, denominado sangre, los conductos o vías de difusión que transportan dicho líquido vital, así como el motor que la bombea, es decir, el corazón. Los elementos de la sangre son los glóbulos rojos o hematíes, que se encargan de la distribución del oxígeno desde los pulmones a todas las células. También se compone de glóbulos blancos. Estos efectúan el trabajo de limpieza en el linfocito y defensa en los linfocitos. Son células vivas. También se conforma de plaquetas. Estas intervienen en la coagulación de la sangre. Y finalmente del plasma, que es la parte líquida de la sangre. Es salado, de color amarillento, y en él flotan los demás componentes de la sangre. También lleva todas las sustancias de desecho que se recogen de las células. El plasma, cuando se coagula la sangre, origina el suero sanguíneo. Y en cuanto a sus funciones, el aparato cardiovascular se compone del corazón y los vasos sanguíneos, es decir, las arterias y las arteriolas, las venas, vénulas y capilares, y claro está, de sangre. Representa también un conjunto de órganos especializados en distribuir los nutrimentos y transportar e intercambiar gases respiratorios, oxígeno y dióxido de carbono, por todo el cuerpo, mismos que facilitan la circulación de la sangre en todo el organismo. También recoge todos los organismos de desecho del metabolismo celular y los lleva al sistema excretor. Distribuye el producto del metabolismo celular, transporta reguladores químicos tales como hormonas o sustancias formadas en las glándulas de secreción interna, equilibra también la composición química de las células, lleva energía calorífica desde las regiones internas del cuerpo hasta la piel. También defiende al organismo de los microorganismos. Por tanto, podemos decir que la principal función del sistema cardiovascular estriba en mantener tanto la cantidad como la calidad del líquido tisular. Este líquido es el que se encuentra en los espacios que rodean todas las células, se originan sustancias que se fugan de los capilares sanguíneos, que es el tipo más pequeño de vasos sanguíneos. Ayuda a atraer oxígeno y nutrientes a las células y extraer desperdicios de ellas. A medida que se forma nuevo líquido tisular, pues este reemplaza al viejo, que se drena hacia los vasos linfáticos. Cuando entra en los vasos linfáticos, el líquido tisular se llama linfa. También se llama líquido intersticial. Explicado esto, pasemos ahora al corazón. El corazón pesa entre 250 y 350 gramos y su tamaño es aproximadamente el de un puño. El corazón es el órgano más importante del sistema circulatorio y está localizado entre los pulmones arriba del diafragma. En el corazón se distinguen tres capas de diferentes tejidos que del interior al exterior se denominan endocardio, miocardio y pericardio. El endocardio
es una membrana que recubre el interior de las cavidades del corazón. El miocardio es la capa más voluminosa, estando constituido por tejido muscular de un tipo especial llamado tejido muscular cardíaco. Podemos decir que es la capa media muscular. Y finalmente el pericardio. Este envuelve al corazón completamente. Es una serosa externa. Es una especie de bolsita o membrana que tiene esta serosa, un líquido parecido al suero, vaya, que emulsifica al corazón para poderlo proteger de todos los movimientos sistólicos y diastólicos que éste hace todo el tiempo. El corazón funciona como una bomba que hace mover la sangre por todo el cuerpo y se divide en dos aurículas, que son las partes superiores del corazón, izquierda y derecha, y dos ventrículos, que son las partes inferiores, derecho e izquierdo. La mitad derecha siempre contiene sangre pobre en oxígeno procedentes de las venas cava superior e inferior, mientras que la mitad izquierda del corazón siempre posee sangre rica en oxígeno y que procedente de las venas pulmonares será distribuida para oxigenar los tejidos del organismo a partir de las ramificaciones de la gran arteria aorta. Entre la aurícula y el ventrículo derecho hay una válvula llamada tricúspide. Entre la aurícula y el ventrículo izquierdo está la báscula mitral. Ambas se denominan válvulas auriculoventriculares y estas se abren y cierran continuamente, permitiendo o impidiendo el flujo sanguíneo desde el ventrículo a su correspondiente aurícula. Cuando las gruesas paredes musculares de un ventrículo se contraen, la sístole ventricular, pues la válvula auriculoventricular correspondiente se cierra, impidiendo el paso de sangre hacia la aurícula, con lo que la sangre fluye con fuerza hacia las arterias. Cuando un ventrículo se relaja, al mismo tiempo la aurícula se contrae, fluyendo la sangre por esta sístole auricular y por la abertura de la válvula auriculoventricular. La sangre llega a la aurícula derecha del corazón a través de la vena cava superior y sale del corazón hacia los pulmones desde el ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar. El ventrículo derecho lleva sangre a la arteria pulmonar y el izquierdo hacia la aorta. La sangre retorna de los pulmones hacia la aurícula izquierda a través de las dos venas pulmonares, derecha e izquierda. Y en la aurícula derecha desembocan la cava superior, que está formada por las yugulares que vienen de la cabeza y las subclavias, es decir, las venas que proceden de los miembros superiores, la cava inferior y que proviene de las piernas, las renales de los riñones y la suprahepática del hígado, y finalmente la coronaria, que es la que rodea al corazón. En la aurícula izquierda desembocan las 4 venas pulmonares que traen venas desde los pulmones: la vena pulmonar superior derecha, la izquierda, la vena pulmonar superior, bueno, tanto derecha como izquierda. Además del corazón, también hay un sistema de vasos o tubos por donde pasa la sangre, y estos tubos o vasos se llaman las arterias y las venas, que son estructuras huecas que distribuyen la sangre a través de todo el cuerpo. En el caso de los vasos sanguíneos, bueno, aquí hay 3 clases de vasos sanguíneos de mayor importancia, que son las arterias, las venas y los capilares. Las arterias son aquellos vasos sanguíneos que salen del corazón y llevan la sangre oxigenada a las células y a los distintos órganos del cuerpo. Todas las arterias, excepto la pulmonar y sus ramificaciones, llevan sangre oxigenada. Las arterias pequeñas se conocen como arteriolas, que vuelven a ramificarse en capilares, y estos a su vez, al unirse nuevamente, pues forman las venas. Las arterias, contrario a las venas, se localizan profundamente a lo largo de los huesos o debajo de los músculos. Las arterias principalmente son la aorta y la arteria pulmonar. La aorta es un vaso sanguíneo grueso que sale del ventrículo izquierdo en forma de arco, del cual se originan las arterias que van al cuello, cabeza y brazos. De la aorta desciende a lo largo de la columna vertebral por la cavidad torácica y abdomen, terminando las 2 arterias ilíacas que van a las piernas. Al pasar por cada cavidad del cuerpo, se subdivide para suplir distintos órganos.
La mayor parte de las arterias van acompañadas de un nervio, de una o dos venas que van formando una relación vasculonerviosa cubierta por tejido conectivo. Existen tres tipos principales de arterias. Aunque todas conducen sangre, cada tipo de arteria ejecuta funciones específicas e importantes para las cuales es importante ver su estructura histológica, y por ello se dividen en arterias de gran calibre o elásticas, arterias de mediano o pequeño calibre, musculares o de distribución, y finalmente las arteriolas. Las arterias elásticas son esos vasos a los que pertenecen las arterias de gran calibre, es decir, la aorta y la pulmonar, que reciben y conducen sangre a altas presiones. Las arteriolas tienen tres capas: una capa interna, que es el endotelio, que recubre la luz de las arterias; una capa media, conformada por las células del músculo liso y fibras elásticas; y finalmente la capa externa, que es el tejido conectivo. Las arterias musculares son el componente más abundante de este tipo de arteria, que es el tejido muscular. Las arterias musculares, al aumentar de calibre, aumentan sus elementos elásticos y se convierten en las arterias musculoelásticas. Estas arterias musculares se contraen y disminuyen el calibre del vaso, y son las que tienen mayor presencia en el cuerpo. Son ramas y continuaciones de las arterias elásticas. Sus paredes contienen, en términos relativos, tejido elástico y tejido muscular. Finalmente, las arteriolas son estas arterias pequeñas que se conocen así como arteriolas porque vuelven a ramificarse en capilares, y estos, al unirse nuevamente, forman las venas. Sus paredes se expanden cuando el corazón bombea la sangre. En la medida que disminuye el diámetro de la arteriola, su pared se adelgaza, haciéndose menos evidentes las membranas elásticas externas e internas y disminuyendo las capas de células musculares lisas de la capa media, así como la adventicia. La sangre que circula por el interior del sistema vascular arterial debe llegar con menor presión al lecho capilar, ya que la pared de los capilares es muy delgada para permitir la difusión y el intercambio constante con las células, tejidos y órganos, por lo que la pared muscular relativamente desarrollada de las arteriolas y su luz estrecha y angosta ofrece notable resistencia al paso de la sangre y permite que se generen presiones importantes en todo el árbol arterial anterior y la sangre llegue con menos presión a los capilares. Hay también arterias especializadas. Ciertas arterias reflejan cambios en sus paredes de acuerdo con el tipo de requerimiento funcional. Las papilares del corazón se disponen en dos capas: la arteria pulmonar, que sale del ventrículo derecho y lleva la sangre a los pulmones, y la arteria aorta, que sale del ventrículo izquierdo y se ramifica porque salen otras principales, entre las que se encuentran las carótidas, que aportan sangre oxigenada a la cabeza; subclavias, que aportan sangre oxigenada a los brazos; hepáticas, que aportan sangre oxigenada al hígado; esplénica, que aporta sangre oxigenada al vaso; mesentéricas, que aportan sangre oxigenada al intestino; renales, que aportan sangre oxigenada a los riñones; y finalmente ilíacas, que aportan sangre oxigenada a las piernas. Ahora bien, también debemos hablar de las venas. Las venas son vasos sanguíneos microscópicos mayores que las arterias y que corren superficialmente a la piel. Su circulación se debe a la presión de la sangre que afluye de los capilares, a la contracción de los músculos y de las válvulas, formando sistemas de vasos, los de la circulación pulmonar y los de la circulación general. Las venas pulmonares llevan sangre oxigenada de los pulmones a la aurícula izquierda, comienza en los alvéolos hasta formarse en tres troncos venosos para el pulmón derecho y dos para el izquierdo, uniéndose luego el lóbulo superior del pulmón derecho, y que sale del lóbulo medio para formar cuatro venas pulmonares, dos para cada pulmón. Las venas de la circulación general traen sangre de todas las regiones del cuerpo a la aurícula derecha del corazón, incluyendo las venas que se vacían en el corazón, las que van a la vena cava superior y a la vena cava inferior. La sangre venosa es de un color
rojo, intenso, oscuro, y contiene dióxido de carbono y menos oxígeno que el arterial. Las venas llevan la sangre desoxigenada al corazón. Ahora bien, hablemos de los capilares, para dar término al aparato cardiovascular. Estos son vasos sanguíneos que surgen como pequeñas ramificaciones de las arterias a lo largo de todo el cuerpo y cerca de la superficie de la piel. Llevan nutrientes y oxígeno a las células y traen de estas los productos de desecho. Al reunirse, nuevamente forman vasos gruesos conocidos como vénulas, que al unirse luego forman las venas. Estos pueden disponerse en diferentes formas según los órganos en los que se encuentren, por lo cual aparecen formando redes, haces y glomérulos. La cantidad de ellos en un órgano está relacionada con la función de dicho órgano. En el miocardio, la densidad de capilares por milímetro cuadrado es de 2000, mientras que en el tejido conjuntivo cutáneo es de 50. Los capilares sanguíneos tienen la función de favorecer el intercambio gaseoso. Ahora bien, daremos paso al aparato respiratorio. La respiración es un proceso involuntario y automático, mediante el cual las células del cuerpo toman oxígeno y eliminan el dióxido de carbono. Es un intercambio gaseoso entre el aire de la atmósfera y el organismo. El sistema respiratorio está formado por las vías respiratorias, conformadas estas a su vez por fosas nasales, faringe, laringe, tráquea y árbol bronquial. La función de las vías respiratorias es conducir, calentar, humedecer y filtrar el aire inspirado de partículas de polvo y gases irritantes antes de su llegada a la porción pulmonar. Todas las vías respiratorias, desde las fosas nasales hasta los bronquiolos terminales, se mantienen húmedas por la presencia de una capa de células, es decir, el epitelio, que produce una sustancia llamada moco. El moco humedece el aire e impide que las delicadas paredes alveolares se sequen, a la vez que atrapa todas las partículas de polvo y sustancias extrañas. También se encuentran células ciliadas. Los cilios son especies de pelitos en la superficie de las células que tienen movimientos ondulatorios. Estos movimientos hacen que el moco fluya lentamente hacia la laringe y luego el moco y las partículas que lleva atrapadas son deglutidas o bien expulsadas al exterior por medio de la tos. La faringe es el lugar en el que se entrecruzan los conductos de los aparatos digestivo y respiratorio. Los alimentos pasan de la faringe al esófago y luego al estómago, mientras que el aire pasa hacia la laringe y la tráquea. Para evitar justamente que los alimentos penetren en las vías respiratorias, se cierra mediante un acto reflejo en la parte superior en la laringe una válvula llamada epiglotis. Por su parte, la laringe es el órgano de la fonación. Utiliza el aire expirado para producir la voz, ya que en ella se encuentran las cuerdas vocales. Interviene en el proceso de la tos, cerrando las vías aéreas, de manera que se pueda producir la presión necesaria para generar la tos. Luego se abre y permite la liberación del aire en forma brusca, es decir, la tos, que limpia las vías del moco y de todas las partículas extrañas. En cuanto a la tráquea, este es un tubo de aire, continuación inferior de la laringe. Es elástica, mide de 10 a 12 centímetros de longitud y tiene un diámetro igual al del dedo índice. Posee aproximadamente 20 anillos cartilaginosos en forma de herradura. Aproximadamente la mitad de la tráquea está en el cuello y la otra mitad en el tórax y termina a nivel del esternón, dividiéndose en dos bronquios, uno derecho y otro izquierdo, que se dirigen hacia los pulmones. Ambos tienen poco más de la mitad del calibre de la tráquea, siendo el derecho más amplio que el izquierdo. Este es más amplio debido a que el pulmón derecho es más voluminoso que el izquierdo y es más voluminoso debido a que el bronquio derecho se subdivide a su vez en 3 bronquios lobares: superior, medio e inferior, a diferencia del izquierdo, que solo se subdivide en 2 bronquios lobares, superior e inferior. A medida que se dividen los bronquios, van haciéndose progresivamente de menor calibre hasta pasar a dimensiones microscópicas y entonces toman el nombre de bronquiolos. Las divisiones repetidas de los bronquioles dan lugar a los bronquiolos terminales o respiratorios, que se abren en el conducto alveolar, del cual derivan los sacos aéreos. La pared de cada conducto alveolar está formada por varias unidades llamadas alveolos. Todo
este árbol bronquial se encuentra en los pulmones, es decir, en estas dos masas cónicas que se encuentran en la cavidad torácica, exactamente en las cavidades pleurales derecha e izquierda existentes en el tórax. Presenta dos caras por las cuales penetran los bronquios y entran y salen las venas y arterias pulmonares. Cuando respiramos, ocurren dos procesos importantes relacionados entre sí. La ventilación pulmonar, que es el proceso por el cual el aire entra y sale de nuestros pulmones. La ventilación pulmonar se realiza en dos fases. La primera de ellas, inspiración, cuya mecánica respiratoria consiste en realizar ligeros movimientos que hacen que los pulmones se expandan, entrando en ellos aire mediante el tracto respiratorio, aumentando así el tamaño del diafragma, y al inflarse los pulmones, las costillas entonces se levantan y se separan entre sí. Tras ello ocurre la segunda fase, la expiración, donde el diafragma sube presionando los pulmones, haciéndolos expulsar el aire por las vías respiratorias. En este momento, las costillas descienden y quedan menos separadas entre sí y el volumen del tórax disminuye. Tras la inspiración, se produce un intercambio de gases entre la sangre y el aire que ha entrado en los pulmones, llamado intercambio gaseoso. Parte del oxígeno del aire pasa a la sangre que llega a los pulmones y el dióxido de carbono que la sangre ha recogido de las células como sustancias de desecho pasa de la sangre al aire, es decir, el oxígeno inhalado penetra en los pulmones y alcanza los alvéolos. Las paredes de los alvéolos pulmonares son muy delgadas y están rodeados por una red de capilares sanguíneos. En los alvéolos es donde se realiza el intercambio de gases entre el aire que hay en el interior de los alvéolos y la sangre que circula por los capilares sanguíneos. El intercambio de gases ocurre mediante un proceso físico llamado difusión, que consiste en que las moléculas se desplazan desde donde hay mayor concentración hacia donde hay menos, mientras que el oxígeno es transportado en la sangre gracias a la hemoglobina, que dijimos es de un intenso color rojo. El dióxido de carbono se transporta disuelto en el plasma sanguíneo, que como ya lo dije anteriormente, es la parte líquida de la sangre. Ahora bien, pasemos al aparato digestivo. El aparato digestivo está formado por el tracto gastrointestinal, también llamado tracto digestivo, el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. El tracto gastrointestinal es una serie de órganos huecos unidos en un tubo largo y retorcido que va desde la boca hasta el ano. Los órganos huecos que componen el tracto gastrointestinal son la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano. El hígado, el páncreas y la vesícula biliar son los órganos sólidos del aparato digestivo. El intestino delgado tiene tres partes. La primera parte se llama duodeno. El yeyuno está en el medio y el ilion está al final. El intestino grueso incluye el apéndice, el ciego, el colon y el recto. El apéndice es una bolsita con forma de dedo unida al ciego. El ciego es la primera parte del intestino grueso y es también la continuación del ilion. El colon se divide en colon ascendente, colon transverso y colon descendente para continuar con el recto, que es el final del intestino grueso, el canal anal y el ano. Las bacterias del tracto gastrointestinal, también llamadas flora intestinal o microbiota, ayudan con la digestión. Parte del sistema nervioso circulatorio también ayudan, trabajando juntos los nervios, las hormonas, las bacterias, la sangre y los órganos del aparato digestivo digieren los alimentos y líquidos que una persona bebe come cada día. La digestión es importante porque el cuerpo necesita los nutrientes que provienen de los alimentos y bebidas para funcionar correctamente y mantenerse sano. Las proteínas, las grasas, los hidratos de carbono, las vitaminas, los minerales y el agua son nutrientes. El aparato digestivo descompone químicamente los nutrientes en partes lo suficientemente pequeñas como para que el cuerpo pueda absorber los nutrientes y usarlos para la energía, crecimiento y reparación de las células. Las proteínas se descomponen químicamente en aminoácidos, las grasas se descomponen químicamente en ácidos grasos y glicerol, y los hidratos de carbono se descomponen químicamente en azúcares simples. El proceso digestivo se lleva a cabo de la siguiente manera. El primer paso es la ingestión. En esta fase los alimentos se introducen a la boca, que es la entrada del aparato digestivo. El proceso de ingestión se lleva a cabo a su vez en tres pasos:
masticación, insalivación y deglución del alimento a través de movimientos peristálticos. El movimiento empuja los alimentos y los líquidos a través del tracto gastrointestinal y mezcla el contenido dentro de cada órgano. El músculo detrás de los alimentos se contrae y empuja los alimentos hacia adelante, mientras que el músculo que está frente a los alimentos se relaja para permitir que los alimentos se movilicen. En la boca, los alimentos comienzan a movilizarse a través del tracto gastrointestinal cuando la persona come. Cuando ya la persona traga, la lengua empuja los alimentos hacia la garganta. Un pequeño colgajo de tejido llamado epiglotes se pliega sobre la tráquea para evitar que la persona se ahogue y los alimentos vayan a pasar al esófago. Ya en el esófago, cuando la persona comienza a tragar, el proceso se vuelve automático. El cerebro envía señales a los músculos del esófago y la peristalsis empieza. Cuando los alimentos llegan al final del esófago, un anillo muscular llamado el esfínter esofágico inferior se relaja y permite que los alimentos pasen al estómago. Este esfínter usualmente permanece cerrado para evitar que los alimentos vayan a fluir hacia el esófago. El segundo paso es la digestión, que se da en el aparato digestivo. Es el conjunto de procesos que transforman los alimentos en sustancias más sencillas, es decir, los nutrientes, para ser absorbidos y utilizados por las células del cuerpo. El bolo alimenticio atraviesa el esófago y llega al estómago. En él se producen los jugos digestivos que rompen los trozos para hacerlos más pequeños, es decir, se mezcla el bolo alimenticio y la secreción gástrica, lo que da como resultado una masa semilíquida llamada quimo. Del estómago, el quimo va hasta el intestino delgado. Cuando el quimo ingresa al duodeno, el esfínter pilórico se relaja permitiendo el paso de bilis a través del conducto biliar común y proveniente de la vesícula biliar y de enzimas pancreáticas secretadas por el tejido exócrino del páncreas. De esta manera, el intestino delgado, el hígado y el páncreas vierten jugos digestivos y pancreáticos que separan los nutrientes para el cuerpo humano. A estas alturas, el quimo pasa a ser quilo. Los nutrientes que se han separado ya de los alimentos se absorben por el intestino delgado para ser enviados a las células a través del aparato circulatorio, cuya función será aportar a los tejidos el oxígeno y sustancias necesarias para las actividades celulares del metabolismo, además de transformar las vitaminas, las hormonas elaboradas por las glándulas de secreción interna y la distribución de las enzimas. Por su parte, el intestino grueso absorbe agua y cambia los desechos y líquidos a heces y con ayuda nuevamente de la peristalsis ayuda a movilizar las heces hacia el recto. El tercer paso es el metabolismo, que no es otra cosa más que el proceso por el cual se transportan en el organismo los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas y otras sustancias. Esa transformación produce calor, dióxido de carbono y agua con el fin de producir energía para realizar transformaciones químicas esenciales para el organismo y para desarrollar actividad muscular. Es justamente en el hígado donde ocurren funciones básicas del metabolismo de los alimentos, pues aquí es donde ocurre la biotransformación, es decir, el almacenamiento de vitaminas, degradación de ácidos grasos, metabolismo de proteínas, metabolismo de hidratos de carbono y catabolismo de aminoácidos. La actividad metabólica comprende absorción, transformación y eliminación de sustancias que permiten a las células cumplir sus funciones energéticas o de síntesis. Esta actividad está compuesta por dos fases: el anabolismo, donde las sustancias ingeridas son transformadas en nueva materia orgánica en los seres vivos, y catabolismo, donde se produce energía y se desechan las reacciones químicas destructivas. Así, llegamos al cuarto y último paso, que es la excreción, que es el proceso a través del cual los seres vivos eliminamos los desechos de sustancias que pueden llegar a ser perjudiciales. Todo aquello que el organismo no necesita entra en el intestino grueso formando las heces para finalmente expulsarlas del cuerpo por el ano. Ahora bien, entendida la anatomía y fisiología de cada uno de estos tres aparatos, haré la debida explicación del funcionamiento de los mismos en la aplicación del caso práctico que nos ocupa. Recordemos que se trata de una persona de 20 años que durante un lapso de tiempo de 40 minutos realiza ejercicio aeróbico para después parar e ingerir una manzana. A nivel del aparato cardiovascular, al inicio de la actividad física, la persona tiene una frecuencia cardíaca de aproximadamente 70 latidos por minuto, siendo esto un rango normal.
Al comienzo del ejercicio se aumentará evidentemente su frecuencia cardíaca y con ello aumentará también su gasto sanguíneo, pues el organismo demandará mayor parte de oxígeno. Comenzará con el bombeo de sangre proveniente de la vena cava superior, vena cava inferior y venas coronarias con destino a la aurícula derecha. Tras llegar a la aurícula derecha, la válvula tricúspide se abrirá para permitir el paso de esa sangre, pobre en oxígeno, hacia el ventrículo derecho. Una vez ahí, la válvula del tronco pulmonar se abre, permitiendo el paso de esa sangre hacia el tronco pulmonar y la arteria pulmonar izquierda. Esa última conducirá esa sangre hasta los pulmones derecho e izquierdo, sangre que una vez en los pulmones se conducirá hasta los alveolos para realizar el intercambio gaseoso, equilibrando el dióxido de carbono que viene de la circulación menor, pasándolo por el alveolo e intercambiándolo por oxígeno. Una vez que se realiza este intercambio gaseoso, la sangre sale del pulmón y vía las venas pulmonares llega a la aurícula izquierda. Una vez ahí, la válvula mitral se abre para dar paso a la sangre ya rica en oxígeno hacia el ventrículo izquierdo. Seguido de esto, la válvula de la aorta también se abrirá para permitir el paso de esa sangre hacia la arteria aorta, misma que con ayuda del tronco brachiocefálico, la arteria carótida común y la arteria subclavia suministrará esa sangre a todo el cuerpo. Es así a las arterias, a las arteriolas, venas, capilares, vénulas, de cada uno de los órganos, llevando a cabo la circulación mayor, o lo que conocemos como circulación mayor. A nivel respiratorio, una vez que el individuo empieza a hacer la actividad física vigorosa, su organismo comienza a demandarle mayor carga de oxígeno, propiciándose así de manera voluntaria la ventilación pulmonar, es decir, la realización de las fases de inspiración, que consiste en llenar los pulmones de aire, y la expiración, que consiste en vaciar el aire de los pulmones, dando lugar así al intercambio gaseoso. El oxígeno pasa por la nariz, la narina, baja por la faringe, pasa por la tráquea y viaja a los pulmones hasta llegar a los bronquios lobares de cada pulmón. Ese oxígeno sigue su pulmón hasta llegar a los bronquiolos, que es la parte más delgada de los bronquios, para llegar a los sacos aéreos y por ende a los alvéolos pulmonares, donde se realiza el intercambio gaseoso, que es, como dije anteriormente, el intercambio del dióxido de carbono que va desde la circulación menor por el oxígeno. Este último pasará al torrente sanguíneo, mientras el dióxido de carbono pasará de la sangre a los alvéolos para ser finalmente expulsado del cuerpo cuando se realiza la expiración. Una vez que el individuo deja de hacer ejercicio, se come una manzana y esto se desarrolla así. Ante la demanda de energía del organismo, el sujeto se lleva a la boca la manzana, dando lugar a la masticación, que con ayuda de la amilasa salival secretada, convierte esos trozos de manzana en bolo alimenticio y después lo pasa a la faringe vía la deglución. Aquí la lengua empuja el bolo a la laringe, dando lugar a que la epiglotis se cierre para evitar que el bolo alimenticio pase a la tráquea y de esta manera pueda llegar al esófago gracias a la peristalsis, que es la contracción del músculo liso que está entre el esófago y el estómago. De esta manera llega al estómago, donde se liberan los jugos gástricos y con ayuda del movimiento de sus paredes, el bolo alimenticio se transforma en quimo, llegando a la primera parte del intestino delgado, es decir, el duodeno, donde se mezcla la bilis, el jugo pancreático y el jugo intestinal. Esta digestión química transforma al quimo en quilo y de aquí el quilo llega al yeyuno, que es el segundo segmento del intestino delgado, donde se realiza la absorción de los hidratos de carbono, macronutriente del que está mayormente conformada la manzana, haciendo llegar estos nutrientes a todos los tejidos musculares y células por medio de la circulación periférica. La fibra, de la que también está formada la manzana, llegará al íleon para ayudar, que es esa parte, la última porción del intestino delgado, para ayudar a que las heces fecales no sean tan sólidas o duras. En el íleon se realiza una última absorción de nutrientes adicionales aprovechables. Y finalmente, en el intestino grueso se realiza la absorción de agua residual del quilo y la excreción de desechos, comenzando en el ciego y atravesando todas las partes del colon, que es el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente,
y el sigmoideo. Porciones contenedoras de microorganismos que se alimentan de la celulosa de los alimentos fibrosos y con la absorción de agua residual y de algunas vitaminas, transforma el quilo en heces fecales, mismas que desembocarán en el recto y luego en el ano, dando así lugar a lo que conocemos como defecación. Bien, esto ha sido la presentación del examen extraordinario por evidencia de la asignatura Anatomía y Fisiología 1, a través del cual pudimos percatarnos de las competencias generales y los conocimientos adquiridos durante el curso de esta tan fascinante asignatura. Por su atención, muchas gracias.